Familia, bendiciones. Que la paz de Cristo esté en nuestros corazones y nos ayude en cada una de nuestras actividades diarias. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Y dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra era caos y confusión y oscuridad. Y por encima del abismo un viento de Dios aleteaba encima de las aguas. Lectura tomada del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. La tierra era un caos, confusión, oscuridad. No había orden. En muchos momentos de nuestra vida es así, un caos por completo. No hay orden, es un desorden. Hay un enredo en nuestro diario vivir que sentimos como que el agua que nombra la lectura nos llega hasta el cuello y un poquito más arriba, y nos sentimos que nos estamos hundiendo cada vez más en el fango, cada vez más en las deudas, cada vez más en las preocupaciones, en los problemas, en las dificultades, y no encontramos salida. Pues déjame decirte, querido hermano, que Dios, nuestro Padre Rey Celestial, a ese al que nosotros queremos ser, a donde nosotros queremos llegar, es el mayor optimista de la historia de la humanidad. Es el mayor optimista de tu vida. ¿Por qué? Porque, como dice la lectura, la tierra era un caos, era confusión, era oscuridad. O sea, no había nada que hacer, pero Dios, de una manera extraordinaria, dimensionó algo hermoso y creó lo que hoy tú y yo conocemos. Dio orden a las cosas, comenzó a poner luz donde antes había oscuridad, calmó la tempestad de las aguas, generó la tierra y comenzó de ese caos, con ese gran optimismo, con ese gran positivismo, comenzó a generar una creación hermosa. Y pasa mucho que a veces en el caos de nuestra vida, Dios crea algo maravilloso. En el caos de nuestro diario vivir, Dios con su optimismo sabe darnos la gota que refresca nuestros labios resecos. Tenemos que ser igual que Dios. ¿Por qué? Porque la vida a veces se torna como un caos, porque la vida a veces se enreda tanto que necesitamos con urgencia ser optimistas. No podemos ser pesimistas y comenzar a ver el punto negro en medio de un arco iris. Sí, porque a veces somos así. A veces todo está color de rosa, pero uno busca el punto negro. Como a veces todo está negro, pero uno busca el punto de color para ser optimista. Dios es el mayor optimista de la historia de la humanidad, de tu historia. Dios ha visto en medio de ese caos en el que te encuentras en este momento, ha visto una obra maravillosa. Te ha sacado de situaciones más adversas y difíciles de la que hoy tú te encuentras. Y de esas situaciones te ha dado una hermosa experiencia, te ha dado una hermosa sabiduría para entender cómo es que son las cosas. Y de esta situación en la que hoy tú crees que no hay salida, de esta situación en la que hoy tú crees que es un caos, que es una densa oscuridad, saldrás victorioso, porque de tu lado va aquel que es el optimista por excelencia, que es el mayor optimista de la historia. Va conduciéndote por valle oscuro hacia cañadas seguras. Va conduciéndote en medio de espinas y abrojo hacia verdes pastos, como lo recita el Salmo. Es cierto que hay situaciones que se nos salen de las manos, pero el pesimista nunca avanza. El pesimista una y otra vez ve lo funesto, lo fatal, aún en medio de una situación colorida. El pesimista es aquel que aún queriendo emprender algo, nunca emprende nada. Que es
El pesimista es aquel que aún viendo los hechos, las evidencias de lo bueno que es, encuentra el lado negativo de las cosas. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a imitar a Dios, es decir, a tener un lado positivo de la vida, a ser optimista. Y el optimista no quiere decir que desconoce la realidad, no. El problema existe. Como lo cita la lectura, existía el problema y Dios era consciente de que era un caos la tierra. Y por eso, si seguimos leyendo esta lectura, vemos cómo Dios coloca luz, cómo Dios ordena las aguas. El optimista reconoce el problema, pero comienza a identificar la solución para salir de dicho problema. No se niega al problema, no, lo reconoce y lo enfrenta, lo aborda con sencillez, lo aborda con sabiduría. Ese es el optimista. Y Dios nos da ejemplos claros y contundentes. Así como cuando el hijo pródigo se fue de la casa, el padre se colocaba a esperar a su hijo, porque vemos como dice que el padre, viendo a su hijo de lejos, sale corriendo a su encuentro. El padre de este hijo pródigo era optimista. Sabía que su hijo en algún momento iba a enderezar su camino y retornaría a su patria, retornaría a sus brazos. Por eso es optimista, por eso es positivo, porque en medio de la adversidad, de la dificultad, del problema, de la calamidad, veía la forma de seguir adelante, de seguir avanzando y no quedarse atollado, no quedarse estancado en el problema. Invitados a ser optimistas, estamos siempre. Invitados a ser positivos, somos nosotros, hijos de Dios, porque contamos con el aval, contamos con el apoyo del Todopoderoso, de aquel que todo lo puede, y como dice la lectura de hoy, creó el cielo y la tierra. Y aunque era un caos, y aunque era confusión y densa oscuridad, Él aleteaba por encima de las aguas, es decir, aleteaba por encima del problema para ver cómo iba a empezar a organizar cada situación. En medio del problema, no te centres en el problema, no, date un respiro, aléjate un poco de la situación, toma un nuevo aire y comienza a aletear por encima del problema para ver cómo se soluciona, para ver con optimismo, con positivismo, cómo salir de ahí, cómo desenredarlo y echar para adelante. Estamos llamados a ser optimistas, a ser positivos, a ver la solución en medio de la dificultad, a ver la luz en medio de la oscuridad y a ver el orden en medio del desorden. Querido hermano, ser optimista hace parte de los estándares de aquel que decidió seguir a Cristo. Y tú y yo somos optimistas porque confiamos en Dios que hace obras maravillosas aún en medio del caos de nuestra vida. Mi hermano, levántate porque hoy es un día grande. Maquíllate hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día bendecido. Hoy es un día bendecido por Dios.